Buenas tardes. Vamos a guardar unos minutitos a que se vayan conectando sus compañeros para dar inicio a la clase, ¿ya? Por favor, les rogaría me coloquen sus nombres en el chat para el control de asistencia. Simplemente apellido paterno, materno y nombres, ¿ya? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hoy vamos a ver el tema número 6, lo que se refiere a los homicidios con móviles sexuales, delitos de carácter sexual. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a guardar un par de minutitos, por favor. Solo estamos tres para que se vayan conectando. Buenas tardes, doctor. Compañeros. Buenas tardes. La puerta no se cerrar, por favor. Bueno, ya que algunos recién se van a ir conectando y para no perder tiempo, vamos a ir viendo. Les he mandado el link de un video que vamos a ver ahora. Para los que están, van a ver ahora y los que no puedan van a ver en el... Después lo verán, ¿ya? ¿Me confirman que están viendo el video, por favor? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya, escucharemos, por favor. Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista médico, la clasificación de los delitos sexuales está en lo que es la clasificación internacional de enfermedades. Y esto nos lo está dando como el asalto sexual y el abuso sexual. Entendiendo el asalto sexual, una situación en la que se involucra la fuerza física o psicológica, ¿sí? Para la agresión sexual a la que es sometida la víctima. Mientras que en el abuso se trata de una situación de poder en la cual una persona va sobre la otra, puede ser el convencimiento para esa persona para tener esa relación sexual para él u otra persona. Eso es la situación de abuso que lo vemos desde ese otro punto de vista. Mucha gente acostumbra a hablar de los delitos sexuales como abuso sexual, cuando abuso sexual es solo una pequeña parte de todo lo que son los delitos sexuales. Básicamente, la víctima de abuso sexual debe, primero que todo, colocar una denuncia y con esta denuncia y una orden puede ser valorada en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En otras ocasiones, la víctima puede llegar de manera directa al servicio de salud y es el servicio de salud, a través del proceso que tengan internamente en cada institución, quien daría aviso también a las autoridades. Básicamente se maneja en la misma situación. Es que la persona va, coloca la denuncia y es valorada en el Instituto de Medicina Legal. Lo que existe ya son otros factores que están inherentes dentro de todo el proceso, como es el servicio de protección que brinda Bienestar Familiar o alguna otra institución para todo el procedimiento de valoración al menor y de cuidar sus derechos. Lo único que necesita medicina legal es una solicitud escrita por la autoridad competente. Nada más, es lo único que se requiere. Fiscalía General de la Nación, Bienestar Familiar con sus defensores de familia, las comisarías de familia, las policías judiciales, llámese CTI, llámese SIJIN, DIJÍN,
son las autoridades pertinentes o que pueden hacer las solicitudes a medicina legal. La solicitud que debe enviar por parte de la autoridad solicitando la valoración específica en delitos sexuales para el menor, y debe venir acompañado por su representante legal, que para todos los niños es papá o mamá. En el caso que el papá o mamá no estén presentes, debe traer un consentimiento informado firmado por defensor de familia, comisario de familia, inspector de policía, que son autoridades administrativas que velan por los derechos del menor. Cuenta con la ayuda de los defensores de familia, esa es su función. Entonces, cuando el agresor está dentro del grupo familiar, que puede ser su representante legal, como lo mencionó, papá, mamá, que conocen el hecho y no han querido denunciar, en este caso el defensor de familia es el que vela por los derechos del menor y es el que firma el consentimiento informado. En otras ciudades, cuando no hay disponibilidad de defensor de familia, ya lo he mencionado, lo puede hacer el comisario de familia, el inspector de policía, o en municipios mucho más pequeños incluso el alcalde, que es la persona que tiene esas facultades administrativas. Hay elementos físicos que son contundentes y en los cuales uno puede decir que se trata de un abuso sexual. Presencia de espermatozoides, sangrado vaginal en algunos menores, pero obviamente tiene que evaluarse en algún momento este tipo de cosas. Hay otros elementos que lo deben hacer a uno sospechar en el abuso sexual, que eso es mucho más importante. Por ejemplo, el niño que tiene enuresis, quiere decir que se orina cuando ya es una edad en la que ya no debería estarse orinando en la cama. En esos casos tiene uno que revisar también, aparte de una gran cantidad de patologías y otras cosas, se debe descartar también la posibilidad de abuso sexual. Los cambios en los comportamientos abruptos en los menores, hay que revisar que de pronto también no haya detrás de esto un abuso sexual. Baja en el rendimiento escolar, depresiones que pueden haber en los menores, encopresis, o sea, la incontinencia fecal que puede tener un menor. Esos son también algunos signos que nos deben hacer pensar en delitos sexuales en los menores. Sí, es común. En muchas ocasiones al interior de la familia el menor es agredido y es violentado o porque no permite la agresión o porque es la forma por parte de su agresor para amedrentarlo, para tenerlo callado ante la situación que está viviendo de abuso. En algunas ocasiones los menores han llegado a valoración hacia nosotros con solicitudes de lesiones personales por maltrato intrafamiliar y en el momento en que se está haciendo la entrevista, en el momento que se está hablando con él, se detecta que está siendo víctima de un abuso sexual por parte de un familiar. Partiendo desde lo que establece la ley 1257 del 2008, en el cual si el menor, dependiendo obviamente de la disponibilidad del servicio, desea ser evaluado por una mujer o por un hombre, eso se le respeta y se le permite. Entonces puede ser un médico, una médica, la que esté haciéndole la valoración. Se permite que esté su acompañante si él lo desea. Si él no lo desea, también se le puede solicitar al acompañante que esté fuera. Eso depende de lo que él requiera. Se le debe dar una batica limpia, unos elementos para que pueda cambiarse de una manera digna. Se le debe dejar esos elementos. Básicamente lo que intentamos respetar siempre es la privacidad, el trato digno y el trato con respeto en los menores. Bueno, hay una recomendación muy importante para los padres, los familiares con sus hijos, es tener una adecuada comunicación con ellos. Desde que haya una adecuada comunicación, donde se esté pendiente cuáles son los cambios que pueden estar presentando, es mucho más fácil que se identifique que está siendo víctima o está siendo agredido por alguna persona, puede ser física o sexualmente. Entonces es muy importante mantener esa comunicación con los menores, tratar de identificar qué ocurre, esos cambios mínimos que pueden deberse en algún momento a una situación de abuso. Muy buenas tardes. Bueno, ese es el tema que vamos a ver hoy, como son el homicidio de móvil sexual, delitos de carácter sexual. Ustedes
¿Alguna vez han escuchado sobre los delitos sexuales? ¿Saben de qué se trata? No, doctor. Nada. ¿Saben qué es la violación? Sí, doctor. ¿Qué entendemos por violación, por favor? Buenas noches, doctor. Una agresión sexual contra una persona contra su voluntad. Pero qué cosa se haría en contra de su voluntad? Sería, doctor, delito que consiste quizá en tener relaciones con una persona en contra de su voluntad, sin su Exactamente. consentimiento. Ya nos vamos acercando. ¿Alguien tiene otra idea más de lo que es la violación? ¿Nada? A ver, vamos a recurrir a lo que dice el Código Penal boliviano respecto a qué se entiende por violación. Vamos a escuchar, por favor. Código Penal boliviano vigente, artículo 308, violación. Quien empleando violencia física o intimidación tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, penetración anal o vaginal, o introdujera objetos con fines libidinosos, incurrirá en privación de libertad de 5 a 15 años. ¿Ya? Voy a mostrarles, por favor, lo que acabo de leer. Denme un segundito. École. Ya. Aquí está el Código Penal. Habíamos dicho, el quien tuviera acceso carnal con persona de uno sexo, este es el código antiguo. No, déme un segundito, voy a buscar el actual.
Ahora sí. Este artículo de la violación ha sufrido algunas modificaciones. Bueno, eso es lo que les había leído. Decíamos, violación y empleando violencia física o intimidación. Esto hay que entender claramente. La violencia física es todo acto violento por el cual se podría, digamos, obligar a la víctima a tener una relación sexual, ¿no? Tuviera acceso carnal, que sería propiamente lo que sería la penetración, con personas de uno u otro sexo. Esto es importante comprender. Antiguamente se consideraba que la violación era un acto exclusivo del hombre, ¿no? No se concebía que una mujer pudiera violar. Hoy en día, obviamente, se ha cambiado esa visión dentro de las connotaciones de lo que se entiende hoy como violación. Penetración anal o vaginal o introducir objetos con fines libidinosos. Incluirá una privación de libertad de 5 a 15 años, ¿no? El que bajo la misma circunstancia del párrafo anterior, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental o grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de inteligencia de la víctima, o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir, incurrirá en privación de libertad de 15 a 20 años. Entonces, hay dos aspectos que hay que comprender, ¿no? Que la violación es el acceso carnal con fines libidinosos, que obviamente va a ser la penetración, que puede ser vaginal o puede ser anal, por una u otro sexo, y que está castigado con una pena privativa de 5 a 15 años. Pero también se da cuando se realiza el acto sin que existiera, digamos, violencia o intimidación, abusando de una persona discapacitada, ¿no? Que obviamente no va a ofrecer resistencia y va a ser víctima de este delito. ¿Ya? Ahora, dentro de la violación hay varias características que hay que notar, ¿no? Que las penas van variando de acuerdo a algunas circunstancias que agravan o causan, digamos, peor perjuicio, ¿no? De 5 a 15 años es una violación normal. Cuando es una persona discapacitada de 15 a 20 años, cuando son adolescentes menores a 14 años, dice que la pena se incrementará hasta de 15 a 20 años de cárcel. Sin derecho a indulto, así no haya uso de fuerza, intimidación y se alegue consentimiento. En estos casos estaríamos hablando de aquellas personas que abusan o tienen relaciones sexuales con menores de 14 años, ¿no? Engañándolas mediante engaños, enamorándolas para obviamente tener acceso carnal. Como sabemos muy bien, personas menores de 14 años no tienen la capacidad de decidir, ¿no?, sobre su sexualidad. Entonces obviamente estaríamos hablando de una violación. ¿Qué ocurre con las personas mayores de 14 años y menores de 18 años? Estaríamos hablando de otro delito sexual, como sería el estupro, ¿ya? ¿Y qué es el estupro? Dice el artículo 309, si me siguen, por favor: quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de 14 años y menor de 18 años, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Esto, lógicamente, estos dos delitos son los más comunes, aunque hay otros delitos también ligados a lo que son los delitos en el ámbito sexual, ¿no? También está el abuso deshonesto, el que en la misma circunstancia y por medios señalados en el artículo 308, 308 bis, 308.3,
realiza actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal, serán sancionados con privación de libertad de 1 a 4 años si la víctima fuera menor de 14 años. La pena será de 10 a 15 años. Que obviamente sería, digamos, actos impúdicos que obviamente no implicarían la penetración. Esos son los delitos, bueno, un poquito recurriendo a lo que habíamos visto en el Código Penal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, para ir introduciéndonos al contenido de la materia? ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Doctor, buenas noches. Buenas noches, dígame. Doctor, quería hacerle una consulta respecto, por ejemplo, en dos adolescentes menores de 18 años, existiera una relación y bueno, en ese caso, o sea, ya sea por el consentimiento de la muchacha, hayan tenido el acceso carnal, puede, digamos, la madre de la menor puede hacer alguna denuncia porque su hija, bueno, decidió tener relaciones. ¿De qué edad tiene los menores? 17 años, digamos. ¿Cuánto? 17 años. Sí, ¿Ambos? ambos son menores, sí, exactamente. En ese caso, ¿existe el estupro, como dice, o no El se da, estupro o es se que puede? una persona mayor de 18 años tenga acceso carnal con una persona menor de edad. Ya, Ahí, por ejemplo, violación, tendríamos que ver, digamos, si es que ha habido alguna seducción, alguna intimidación, alguna amenaza, alguna violencia física, ¿no? Para considerarlo violación. En muchos casos, esos actos ya mayores de 17 años, muchas veces ya lastimosamente las prácticas reales que se tienen hoy día, muchos niños, adolescentes están teniendo relaciones, ¿no? Pero no constituyen delitos. Hay que ver cuáles son las circunstancias, cómo se han dado y ahí considerar, digamos, si es que es pertinente o no iniciar una denuncia por violación. oh, ya, doctor. Gracias. Ya. Otra cosa hubiera sido, digamos, si el muchacho tuviera 18, 19 años, ahí sí, obviamente, estaríamos hablando de estupro. También se han dado casos, por ejemplo, en el cual la mujer tiene 20 años y tiene relaciones sexuales con un menor de 18 años, ¿no? Entonces, es de los dos lados. Muchas veces, por eso, como les decía, ¿no? Hay algunas ideas, algunos pensamientos con respecto a estos delitos sexuales que conciben como al único agresor al varón y la mujer siempre es la víctima. Entonces, hay que ir analizando cuáles son las circunstancias del hecho para, digamos, hacer lo que corresponde en derecho, iniciar una denuncia, ¿no? Muchas veces pueden considerar, no, le han violado a mi hija o a mi hijo, pero hay que analizar, digamos, si es que ha sido violación o ha sido estupro o ha sido realmente con el consentimiento de las personas. ¿Ya? Está bien, doctor. Listo. Vamos introduciéndonos en el tema entonces, ¿ya? Violación, vamos a revisar que es un delito sexual que consiste en el acto de penetrar sexualmente a una persona sin su consentimiento. Es un acto de agresión habitual en la violación de género cometido mayoritariamente por personas que tienen una relación muy cercana con las víctimas. Esto obviamente es muy cierto. Muchas veces el agresor de las víctimas es una persona cercana. Se han dado casos que son los enamorados, los parientes, ¿no? Y en casos obviamente más graves, incluso hasta familiares cercanos. Generalmente cometido por un grupo o
o en función de un grupo. Estadísticas europeas dan cuenta que el 99% de las personas condenadas por violación son varones y el 90% de las víctimas son mujeres, mientras que estadísticas estadounidenses muestran que el 76% de las víctimas mujeres fueron violadas por sus esposos, novios, parejas, y que la mayoría de las violaciones son realizadas sin recurrir a la fuerza física ni a amenazas con armas. Muchas veces simplemente son intimidaciones, o como vamos a ver más adelante, que por el consumo de bebidas alcohólicas, las personas pierden la capacidad y son fruto de esta violación. En todos los países modernos es considerada un grave delito como la libertad sexual con diferentes tipificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la pena privativa de libertad, por ejemplo, en Bolivia es una, que en Brasil puede ser diferente, en Perú, en Chile, Argentina, etcétera, por señalar algunos países que son, que tienen límites Bolivia, ¿no? La pena va a ser diferente en cada país, porque obviamente cada uno le va a dar una valoración del daño causado. La legislación más amplia considera que existe violación cuando se realiza cualquier tipo de penetración sin consentimiento, ya sea que la misma sea realizada con el pene, cualquier parte del cuerpo humano o un objeto tanto en el cuerpo de la víctima como del agresor. En algunos casos, por ejemplo, como les decía anteriormente, la concepción de la violación se consideraba que el agresor era por excelencia el varón. Esto porque obviamente el hombre tiene miembro viril, tiene un pene, y obviamente la mujer, al no contar con pene, se pensaba de que no era posible que sea un violador. Ahora vemos que dentro de la concepción ya se va ampliando la idea de que la penetración puede ser con cualquier otro objeto, ¿no? Con fines libidinosos, para satisfacer los deseos del agresor. ¿Me están comprendiendo esto, por favor? Sí, doctor. Ya. Entonces, puede ser, digamos, se han dado casos de violación en los cuales el objeto con el cual se ha producido el mismo ha sido, por ejemplo, otro accesorio u objeto, incluso los dedos de la mano, ¿no? Que han ingresado en la cavidad vaginal o en la cavidad anal. Ya sea que la penetración se realice por la vía vaginal o anal o la boca, esto es algo también que recién se está tomando en cuenta, que la violación no solo es por la cavidad vaginal o anal, sino también se puede realizar en la cavidad oral. Esto obviamente sale ya de lo que antes se tenía conocido como violación, ¿no? Porque obviamente una penetración oral también podría ser una violación. Las legislaciones más restringidas consideran que existe violación solo cuando la penetración se realiza por el pene, acceso carnal, en la vagina o en el ano, fuera del matrimonio. La mayoría de las legislaciones sostienen que para que exista violación debe haber algún tipo de violencia o intimidación por parte del violador, sin que sea suficiente la ausencia de consentimiento. Una tendencia más reciente considera que hay violación cuando la penetración se ha producido sin consentimiento, aunque no exista violencia o intimidación. Todas las legislaciones consideran que no existe consentimiento cuando se emplea la fuerza,
violencia, intimidación o cualquier otro medio que anula la voluntad de la víctima. Asimismo, todas las legislaciones consideran que no existe consentimiento legítimo cuando se trata de un menor de cierta edad, generalmente cercana o anterior a la pubertad, ¿no? Incapacidad mental o personas que se encuentren en estado de inconsciencia. Vamos a hacer un pequeño corte, por favor, y estén atentos a las de conexión. Ya estamos sobre los 30 minutos, ¿ya? Está bien, doctor.